Muy buenos días, Magalí. Con mucho frío acá en Santiago. Hoy día amanecimos con temperaturas cercanas a 0 grados. Los autos congelados, por ejemplo, en algunas zonas de Santiago costó echarlos a andar y también limpiar el vidrio de adelante para poder transitar. Pero bueno, esto es parte del invierno, como también parte del invierno es la contaminación, por ejemplo, en muchas ciudades de Chile y por ende también el aumento de las enfermedades respiratorias. En este periodo estamos enfrentando ya el virus sincicial, ya ha pasado la influenza, y para profundizar en esto, cómo debemos enfrentar, se vienen nuevamente las clases el próximo lunes, estamos con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García. Doctor García, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarla esta fría mañana en Santiago. Doctor García, bueno, el virus sincicial está más presente, ha aumentado su presencia en la población más que la influenza va hacia la baja. Bueno, los virus respiratorios tienen una dinámica, unas alzas y bajas, y no siempre coinciden todos al mismo tiempo, y es lo que estamos viendo durante este año. De hecho, tuvimos un alza importante de casos de influenza y que llegó a su máximo aproximadamente hace 4 o 5 semanas atrás, y que una vez que empieza a reducirse, empieza a predominar de manera más importante el virus respiratorio sincicial, que, recordemos, afecta más a niños pequeños. Y eso es importante porque durante este periodo hemos estado en 2 semanas de vacaciones de invierno. Fue un trabajo que hicimos desde el año pasado con el Ministerio de Educación, de poder definir cuáles eran las mejores semanas para evitar que los niños enfermen, ¿cierto? Y que las vacaciones de invierno lo que nos permiten es que no haya aglomeraciones, espacios cerrados, y que lo que estamos haciendo ahora es justamente hacer el llamado a prevenir, a poder reducir el riesgo, a prepararnos para este reingreso a clases, que es este próximo lunes para la gran mayoría de los colegios, y así evitar las complicaciones que genera el virus respiratorio sincicial. La Sociedad de Pediatría ha felicitado la incorporación de este medicamento, que ha permitido una baja importante en la internación de niños menores y de recién nacidos en los hospitales por el virus sincicial. ¿Esto se va a ver reflejado durante las próximas semanas también? ¿Estiman que va a haber menos hospitalizaciones porque el virus va a seguir presente? Sí, y el virus respiratorio sincicial no solamente ha estado presente, que todavía en proporciones menores comparadas con el año pasado o menores comparadas con la misma influenza hace semanas atrás, pero sí lo que esperamos es que siga aumentando. Esto es parte del ciclo habitual, normal, pero el impacto que hemos visto en términos de hospitalizaciones, nuestro sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, que analiza de manera detallada, ha mostrado que por lo menos los grupos de niños más pequeños que están cubiertos por este medicamento, es un medicamento que se inyecta, similar a una vacuna, pero es un medicamento, un anticuerpo, nos ha permitido mantener los casos graves de manera baja. Ha aumentado un poco, sí, eso siempre ocurre, pero no ha tenido este alza importante como ha ocurrido otros años, y ha significado, bueno, un menor impacto tanto en el sistema sanitario, pero también, y que es más importante, en las familias y en los mismos niños. El virus sincicial, doctor, usted dice que afecta principalmente a niños y niñas y guaguitas o bebés recién nacidos, pero también a los adultos mayores. Es por eso que también debemos tomar algunas medidas que las personas que no podemos inocularnos con este medicamento, sí podemos tomar medidas para proteger a las personas mayores de las casas. Justamente, y tenemos literalmente la respuesta en nuestras manos. El lavado de manos es fundamental, y sobre todo ahora que lo que necesitamos hacer, que primero las personas se vacunen contra la influenza, que sigue circulando en menor proporción, pero por ejemplo en Chile las personas de 60 años y más es un grupo que ha tenido una cobertura que ha ido aumentando, pero todavía ahí están un poco bajos. Hemos hecho el llamado insistente a la vacunación, pero la mantención de todas las medidas de prevención, lavado de manos, usar mascarillas si tenemos síntomas para evitar que las gotitas salten y puedan contagiar a alguien, ventilar cuando podamos. A veces en los momentos de frío es complejo ventilar, pero sí en las horas donde la temperatura sea más adecuada. Ocupar pañuelo desechable y eliminarlo inmediatamente. Y lo que sabemos también, evitar cuando tosemos o estornudamos, cubrirnos con la parte interna del codo para poder evitar que estas gotas salten. Con esas medidas de manera permanente, y sobre todo el lavado de manos, en especial ahora con la vuelta a clases de los colegios, va a ser
importante para reducir el riesgo de enfermar. Y por supuesto estar atento a todos los síntomas y signos de gravedad, especialmente en las personas mayores, cuando hay dificultad respiratoria, cuando hay obstrucción. Incluso en Chile tenemos un centro de llamado que es Salud Responde, para poder orientar a las personas para saber síntomas, signos o incluso saber dónde poder consultar. El 600-360-7777 pueden llamar y pueden acceder a profesionales de la salud 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año. ¿Por qué hay que seguir vacunándose contra la influenza? Porque los grupos de riesgo siguen estando ahí presentes. Hay un grupo todavía que le falta vacunarse, sobre todo a las personas de 60 años más. Ya llegamos a un 81% de la cobertura de nuestros grupos de riesgo, pero este grupo en específico, junto con las mujeres embarazadas, están un poco bajos y queremos y hacemos el llamado a seguir vacunando. Seguimos cuidándonos entre todos. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar de que baje y la curva ha bajado, esa curva al bajar sigue generando enfermedades y muchas veces un número importante de personas y que muchas veces también tenemos una vuelta al alza de influenza. Hay dos tipos de influenza, la influenza A y la influenza B, y lo que vemos muchas veces después, en los meses de agosto, incluso en primavera, que empieza a aumentar un poco también. Y el hecho de vacunarse nos permite estar protegidos en todo momento. Magalí, al inicio hablábamos de la contaminación en muchas ciudades de Chile, sobre todo por el tema del uso de la leña o, por ejemplo, en Santiago por el smog y también por el polvo que se levanta. Hay que mantener, ¿qué hacemos con los adultos mayores? ¿Qué hacemos con los niños y niñas en esas condiciones que hemos tenido preemergencias, por ejemplo, acá en Santiago? Bueno, efectivamente, la contaminación ambiental se asocia a también dos cosas. Uno, que la gente está más dentro porque se asocia a frío, a malas condiciones de ventilación, pero también a mayores complicaciones, sobre todo los niños. Recomendaciones que conocemos ya desde los años 90, incluso antes, no fumar dentro de los domicilios, mantener la calefacción con una buena mantención. Propiciar a aquellas que no genere combustión. ¿Por qué? Porque el producto de la combustión hace que nuestras defensas dentro de nuestros organismos, dentro de nuestro sistema respiratorio, existen unos pequeños pelitos, unos cilios que toman y agarran a los posibles virus, bacterias, y los eliminan. Y la contaminación hace que no funcionen tan eficientemente, incluso los puede destruir, como pasa también con el hábito tabáquico. Así que esas son las medidas más importantes y, por supuesto, mantenernos en lugares con temperaturas adecuadas, ventilando de vez en cuando también para evitar que las gotitas que quedan flotando puedan contagiar a las personas. Bueno, Magalí, lo que contaba el doctor García, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, tiene que ver también con las medidas que uno puede tomar para prevenir todos los tipos de enfermedades respiratorias. El tema de utilización de mascarilla, por ejemplo, en lugares cerrados, en el transporte público, es recomendable, el lavarse las manos, el no fumar al interior de los hogares y, bueno, por supuesto, menos con niños en la casa. Así que, Magalí, en un ratito más estamos nuevamente contigo en contacto y muchas gracias al jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, por haber estado con nosotros conversando.